vez que lo sabes, pierde la gracia un poco. Porque ya te sabes. Se está acabando la llamada. Ya te sabes algunos truquitos que no es que hacen que el test funcione menos, pero sí, es como cuando ya te dicen cómo funciona persona bajo la lluvia, cómo funciona el test de la casa. Hay elementos que vos podés agregar, sacar o modificar que van a cambiar un poco el resultado. Pero bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a ver hoy es el test de números, que representa básicamente la confiabilidad para manejar dinero. Para analizar los números tenemos varias maneras realmente. Una de ellas es, según la escuela francesa, analizando los 8 géneros gráficos. Como sé que acá hay gente de todo nivel de conocimientos, hay gente que es profesional de la grafología y gente que recién se está iniciando, les cuento un poquito qué es esto y por qué nos interesa tanto. Esta persona que vemos ahí a la izquierda es Crépy-Jamin. Crépy-Jamin fue como el Lacan de Freud, o sea, fue el que clasificó, ordenó e interpretó todo lo que había dicho el antecesor, que fue Jean-Hippolyte Millon, todos franceses. Él era odontólogo, nada que ver, pero le encantaba la grafología. Estamos hablando finales del año 1900. Finales del año 1800, perdón, siglo XIX. La cuestión es que Crépy-Jamin ordenó todos los signos que Hippolyte Millon en algún momento había, digamos, descrito, porque en todo el mundo la grafología empezó de la misma manera, de una manera intuitiva. Alguien se percataba de que no todos tenían la misma escritura y que los que tenían una escritura más grande eran personas que hablaban más fuerte y los que tenían una escritura más chica eran personas más tímidas, más reservadas. O muchos hablan también de la inclinación, de personas más abiertas, personas más tímidas, o de la curva y el ángulo con personas más agresivas o más dóciles. El punto es que Crépy-Jamin, este señor de acá, lo que hace es organizar los signos gráficos que planteó Millon, que siguen vigentes hasta el día de hoy la gran mayoría, en géneros, aspectos, subaspectos y clasificaciones. Básicamente lo que hizo fue ordenarlo. Por eso me gusta decir que es el Lacan de Freud, porque Lacan también lo que hace es de alguna manera traducir un lenguaje tan abstracto como la manera que tenía de escribir Freud para el lenguaje de los mortales y que podamos comprender qué nos quería decir con eso. La cuestión es que Crépy-Jamin distingue 8 géneros gráficos. Estos son el orden, la forma, la cohesión, la dirección, la inclinación, la dimensión, la velocidad y la presión. Estos géneros gráficos los podemos aplicar a todo, a cualquier trazo, mejor dicho. Por eso el objeto de estudio de la grafología es el trazo, porque es, de alguna manera, el gesto gráfico más indivisible que tenemos para estudiar. No es ni la escritura ni es la firma, porque eso queda chico. Para la grafología tiene mucho más. Incluso me animo a decir, las ciencias de la escritura tienen mucho más. Si yo dibujo con un dedo en la arena, cualquier garabato también lo voy a poder analizar, porque tengo un utilizador que es un dedo, un soporte que es la arena, y estoy realizando trazos, y sobre todo si los hago de manera espontánea, ni hablar, va a decir mucho de mi personalidad, porque es una asociación libre. Me estoy yendo por las ramas, pero ustedes, yo sé que ustedes también. El punto es que Crépy-Jamin organiza 8 géneros gráficos, los cuales se van a dividir de la siguiente manera. Los géneros se van a dividir en aspectos, los cuales se van a dividir en subaspectos, los cuales van a derivar en clasificaciones. Esto es como el ABC de la grafología. Vos te anotás a la carrera de grafología y la primera semana estás viendo esto. ¿Pero por qué se los traigo? Porque para los números hay
ciertos signos que nos interesan especialmente, que son la forma, el orden y algunos aspectos que están adentro del orden, que son la legibilidad y la ejecución. Vamos a poder analizarlo de todo igual. La cohesión es como cuanto más unidas están las cifras, mayor tendencia a la deshonestidad, porque la persona maneja el dinero muy rápido. La dirección, si es ascendente, descendente, también lo vamos a poder analizar, cómo es la actitud con el dinero. La inclinación, cómo es la apertura hacia lo material. La dimensión, la importancia que le cedemos a los números. La velocidad nos va a hablar de la rapidez que tenemos para calcular, administrar o pensar en abstracto, y la presión, la energía que le destinamos a eso. Pero también hay otra persona, también de Francia, bastante más contemporánea. De hecho, su obra la traduce Matilde Ras, que es una grafóloga española súper mega conocida. Matilde Ras, además de excelentes obras, su gran aporte a la grafología fue traducir, porque ella era políglota y ella tradujo obras del alemán, obras del francés, del inglés, de todos lados, que en ese momento todo, y del suizo. Y en ese momento, como sucede mucho en general con los conocimientos, como le pasó a Einstein con la teoría de la relatividad y las cartas con Freud, etcétera, todos los conocimientos como que tienden a surgir en simultáneo en varios países, aunque las personas no estén hablando necesariamente sobre eso. Entonces, bueno, eso era lo que estaba pasando. Todo el continente europeo estaba hablando de la escritura, y ella saca esta obra que es luego traducida por Matilde Ras, que no la voy a leer en francés porque siempre hago el ridículo. Pero esta señora es Roselyne Crepy, y el libro es la interpretación de las letras del alfabeto, de las letras minúsculas del alfabeto. Tomo 1 en 1989. Y en esa obra desarrolla la interpretación de cada cifra del 0 al 9. Esta es la manera más difícil de interpretar los números, porque ya se necesita un nivel de conocimiento superlativo en la grafología para entender el simbolismo del espacio, para entender los 8 géneros dominados, para poder tener una visión gestáltica o general. Pero si ustedes quieren conocer estas interpretaciones del 0 al 9, están en el curso completo de números. Hoy no lo vamos a ver porque, les digo, es tan abstracto como les quiero mostrar uno, porque para que vean el nivel de abstracción, y como no es como lo que vamos a ver hoy, que es mucho más directo, de alguna manera. Esperen que les voy a buscar una de las interpretaciones, que tampoco me las acuerdo de memoria. Por ejemplo, el 1 representa la autoimagen del escribiente y el grado de madurez. Entonces, ¿cómo vamos a analizar ese 1? Bueno, depende. Si está con un buen nivel de tensión, el nivel de autoimagen y de madurez va a ser mayor. Si no tiene buena tensión, va a ser menor. Si está inclinada a la derecha o a la izquierda, nos va a cambiar esto también. Por eso digo que es como complejo analizarlo de esta manera. El 2 nos habla del nivel de susceptibilidad por comparación. Todo esto según Roselyne Crepy, ¿eh? Y de la necesidad de contacto. Lo que sí les voy a pasar, me lo voy a anotar ahora para no olvidarlo, pero les voy a pasar un apunte de Bells y uno de Young, que es medio, no sé ni cómo describirlo, pero es medio espiritual de alguna manera, porque habla del uno como el Tao, el número del todo, el comienzo de la vida, y como que hace un desarrollo más a nivel espiritual, si se quiere. Te ayuda igual a entender varias cosas que tienen mucho sentido. Pero bueno,
anímicos. Entonces, no va a ser lo mismo tener un... En fin, les quería dar un panorama y contarles por qué es que no lo estoy enseñando en esta oportunidad en la clase gratis, no porque sea, no quiera darles este conocimiento, sino que porque es como mucho para una clase gratis. Así que vamos a ver la última forma que tenemos de analizar los números. Seguro que hay un millón más, porque hay un millón de corrientes de grafología y porque hay un montón de técnicas, pero quería comentarles sobre el simbolismo general que tienen los números en la grafología. Los números en la grafología se relacionan con aspectos económicos, materiales, monetarios y prácticos. Respecto de lo económico, nos va a hablar del manejo y del cuidado de recursos y de la capacidad de ahorro. En cuanto a lo material, el manejo de cosas concretas, el control de stock y contabilidad. En cuanto a lo monetario, la confiabilidad, honestidad y manejo de bienes ajenos. Y en cuanto a lo práctico, el grado de organización, orden y planificación. Por eso, este es uno de los test obligatorios para la selección y evaluación de personal. Nos va a devolver una visión súper enriquecedora de las capacidades que tiene la persona para la confiabilidad del dinero y también para manejar bienes contables y abstractos, lo cual es imprescindible, sobre todo si sos repositor, cajero, eh, administrativo, auxiliar de recursos humanos, etc. Así que bueno, vamos a escribir. Van a necesitar 3 hojas tamaño A4, blancas, sin renglones, y una lapicera, no lápiz preferentemente, que sea de su comodidad. Cuando estén listas pueden ir levantando la mano. Perfecto. Buenísimo. Y cuando estén todas, yo les doy la consigna. Bueno, súper. Hay un montón van a hacer el test. Después me lo pueden mandar o por el grupo o por privado, ¿sí? Y sí, obviamente teniendo en cuenta que lo voy a mostrar en la clase. Bueno, la consigna es la siguiente. Tienen que escribir los números del 1 al 60 en 3 columnas y después firmar. Si alguien tiene una pregunta, puede activar su micrófono o puede hacérmela por el chat. Solamente los números, profe, sin guión ni nada. Como vos prefieras. ¿Cuántos números dijiste? Del 1 al 60 en 3 columnas. Muy bien, gracias.
Perfecto. Quien quiera puede mandar al grupo de WhatsApp o a mí por privado la foto de la hoja completa y de los números. Buen día, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Buen día, Leonardo, ¿cómo andás? ¿No estás en el círculo? No, no, Bueno, ¿tenés mi número de grafo en casa? la verdad, te voy a ser sincero, me anotó mi señora, que ya hizo varios cursos con vos, Ok, y ella sí está en el círculo, nada más que está viajando a Buenos Aires. bueno, Así que si querés, hagamos así, mira, te paso por Meet el link para que te unas al círculo, ¿querés? me lo pasás por el chat, Sí, dale. me dio mucha risa, me anotó mi señora, como medio showmatch. Ahí va, ahí compartí el grupo por el chat de Meet. Bueno, ahí estoy viendo que están mandando algunos. Perfecto. Firma al final, sí, ve. Sepan que los que me mandan probablemente muestre su escritura, ¿sí? Bueno. Bueno, esa nueva firma, Cris. Flamante firma. Ya, por favor, Fede. Ya no me ahorques. Quiero vivir. Está muy bien. Fede, suéltame, por favor. Ah, mirá qué bien. Pequi también con firma nueva. Bueno, pegó el curso. Muy bien, me encanta. Sí, está buenísima. Pequi, se parece, tiene un aire, está buena, digo, porque se parece a la anterior, pero No, yo sé cuál es. tiene cosas nuevas, no perdió la Claro, esencia. tiene cosas nuevas y como más legibles y no tan enmarañadas y Tal cual, estoy feliz con mi firma. buenísimo, qué lindo. Lo que va cambiando es la S del Juncos al final. Ese es como que por ahí va entrelazada con la N. Bueno, Ya se va a ir estabilizando. Bueno, ahí estoy terminando de guardar sus escrituras. Muchas gracias por mandarlas al grupo. Voy a ir usando, no significa que vaya a usar todas, ¿sí? Voy a ir usando las que más me sirvan para ejemplificar lo que vamos a ver. Que van a ser deshonestidad en los números. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguien me quiere contar cómo les fue con los números? ¿Qué sintieron? ¿Qué les pasaba por la cabeza? ¿Si se les complicó? ¿Vieron que Hace Sabri... muchísimo Ajá, no sí. escribía números. ¿Cómo? Hace mucho no escribía tantos números. Bueno, vieron que Sabri, que habló recién, ella hizo una pregunta. Vamos a ver cómo responder ese tipo de pregunta. De entrada entendí mal. Ahora vamos a ver eso, Mili. Juli, sí, manda el tuyo y el de tu mamá de una. En este test puede pasar de todo, así que no se preocupen que hay siempre de todo. De hecho, vamos a ver algunos muy locos de cómo la gente los va armando. Bueno,
Ya recibí todos. Si alguien después me quiere mandar, lo sumo, pero bueno, ahí va el de Juli. Dale. Este sí, ahora sí es el último. Ah, bueno, Andrés, dale. Perdón. Yo Sí, Diana. demoré porque tenía problema con el celular. Ah, perfecto. Te lo Logré- recibo. Sí. Creo que es el último. Ah, ahí va, igual ya lo guardé, Diana. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. 14, 15. ¿Cuál no guardé? A ver. Bueno, vamos a empezar. Bueno, este test, si bien ya vimos que nos sirve para varias cosas, como lo que nombrábamos antes, los bienes contables, materiales, bla, 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 todo eso, lo interesante que tiene, lo interesante que tiene es que nos marca una estructura. A diferencia de lo que hace el test grafológico básico, que es algo espontáneo sobre una hoja blanca donde la persona puede hacer lo que quiera, básicamente, el test de número tiene una cierta estructura. Lo que esperamos de un test de números es que por lo menos se respete la jerarquía de las columnas en un orden que sea o hacia la derecha o hacia abajo, o sea, 1, 2, 3 o 1, 2, 3 hacia abajo. Tiene que suceder cualquiera de estas dos cosas. Lo mejor es en columnas, que los números se hagan hacia abajo y que la persona planifique que vaya a terminar 20, 40, 60. Esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque nos muestra que la persona, cuando nosotros le demos una tarea, suponiendo que estamos en un trabajo con esta persona, cuando le demos una tarea, la persona va a pensar antes de hacerla. Porque el que no piensa antes de hacerla es el que interpreta la consigna de cualquier forma. O que pone, por ejemplo, no sé si esto pasó con ustedes, me parece que no. Vamos a empezar a revisar sus muestras, pero creería que no. Pero a veces puede pasar que la persona no divide 20, 40, 60. Bueno, acá no, porque la persona hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo cual igual es válido. Pero lo que no está bueno que pase, bueno, qué impecables todos. Esto es lo que no está bueno que pase. ¿Por qué? Porque la persona no pensó antes de hacer las columnas. O sea, el test está hecho para que sea bien fácil de dividir las 60 números. 20, 20, 20. O sea, está hecho para dar esa facilidad. Esperen que le voy a dar más luz a esto porque está muy claro. Entonces, lo ideal es que la persona termine la primera columna con 20, la segunda con 40, la última con 40. Esto nos habla de una mala planificación. Entonces, cuando la persona básicamente está como empezando una tarea, no piensa qué presupuesto tiene, cuánto tiempo tiene, sino que se manda a hacerla, sin pensar. Esto ya nos habla a priori de una no tan buena planificación de parte del sujeto. Y además de una no tan buena forma de acatar las normas. Nosotros queremos un trabajador que siga las reglas que nosotros le planteamos, que no haga lo que quiera. Y si bien acá no hizo lo que quiso,
porque hizo lo que le pedimos, los números del 1 al 60 en 3 columnas, vamos a encontrarnos con personas que hacen más columnas. Bueno, de ustedes ninguno hizo eso, ninguno es tan rebelde, pero les voy a mostrar algunos números donde sí. Por ejemplo, este. Este hizo lo que quiso. O sea, no respetó las 3 columnas, por ejemplo. Hay otros que me han hecho números de más, incluso. Acá no tengo con números de más, pero hay algunos que me han hecho hasta el 80. Y es tipo, bueno, pero yo no te pedí eso. Esto es muy común. Esta es gente que necesita estructura. Las columnas son a posteriori, o sea, estas líneas las hace después, pero lo hace básicamente porque necesita como un ordenamiento mental. Bueno, esto tampoco es esperable que suceda, porque me hizo solo 2 columnas. Bueno, las posibilidades son infinitas. Y este es el mejor de todos por lejos. La secuencia que me hizo esta persona es porque no quería hacer el test. A este también lo mandó la esposa. La esposa, no, de verdad, literalmente. La esposa. No, pero a mí me re gusta. A mí lo que me pasó, Fede, te iba a decir, es que lo arranqué pensando que había un tiempo Ajá. y me quedó corta la hoja y lo volví a hacer de nuevo, digamos. Eso sí me ¿Y pasó. cuál es el tuyo? ¿Este? No, Ah, no, igual lo hice como la gran mayoría, después lo volví a hacer Ajá. de vuelta, lo empecé a hacer de vuelta, digamos. claro. Mi plan era armarlo en columnas de 20 y me quedó corta la hoja, o sea, pensando que había un tiempo para hacerlo, y di vuelta a la hoja y lo hice bien, digamos. Claro, genial. Jeffrey dice, hola Fede, interesante, tengo una consulta, pero el hacer columnas de más también no implicaría a las personas que necesitan de más tiempo para hacer las cosas. Es como pensar demasiado por obsesión o por ser demasiado meticuloso. Sí, dependiendo cómo estén estructurados los números, por ejemplo, quien hace columnas de más, como este, vamos a ver una persona que necesita más estructura. Pero no es lo mismo hacer, por ejemplo, columnas escribiendo los números hacia la derecha, del 1 al 6, del 7 al 12. O sea, ni siquiera es que los hizo del 1 al 10, del 2 al 20, ¿se entiende? Sino que lo dividió por 6. O sea, acá tenemos la tabla del 6 de este lado, básicamente. Entonces, este es un poco por rebeldía, un poco por falta de planificación. Pero sí es cierto que el obsesivo en este test suele hacer esto. Y tiene que tener números bien legibles, bien ejecutados. Mirá si no será obsesivo que la rumia mental de este 8, que se equivocó y lo repasó con una rumia tremenda solo porque el 2 primero le quedó cortito. Lo que pasa es que esta es una obsesión no muy eficaz, en el sentido que cuando se equivoca, se queda tratando de subsanar su error de una manera un poco obsesiva. Pero sí, las columnas pueden tener que ver en cierto punto con eso. Sí, Beth. No sé, te decía que preguntaste de quién es eso, es mío. Ah, ¿este es el tuyo? Sí, Mira. soy una rebelde. También Yo lo interpreté muy mal. No sé si se explicó, por eso tardé mucho, porque lo primero que hice fue hacer 3 columnas, o sea, dividí la hoja en 3 columnas Ujú. y rellené o sea, pensaba hacerlo en 60 por cada columna. Y después vi en el grupo y dije, no, estoy haciendo re mal. ¿Y yo mostré el tuyo? No lo alcancé a pasar porque ya los habían mandado los demás, pero ahí pasó. Ok. Sí, Karen también lo entendió así. Esto es normal que la gente lo entienda de esa manera, pero suceden 2 cosas. Primero, la no pregunta es
una forma de comunicar. O sea, cuando un candidato tiene dudas, lo esperable es que nos pregunte. Pero si es lo mismo que llevarlo a la tarea de acomodar todas esas cajas en esa repisa. Y la persona no te pregunta ni cómo, ni con qué criterio, ni nada. Va y lo hace. Bueno, cada uno va a entender lo que sea dependiendo qué tan clara sea la orden. La orden del test es bastante clara. Escriba los números del 1 al 60 en 3 columnas y al final firme. Y hay un resultado más deseado y hay un resultado que está bien, es el esperado. Pero bueno, vamos a continuar. Sé que ahí me estuvieron mandando algunas muestras gráficas más, así que ahí las guardo. ¿Cómo van a hacer ustedes para tomar este test? Lo primero es tener a la persona relativamente tranquila, bien sentada, con los pies en el piso, en una postura cómoda, preferentemente en una silla que no tenga rueditas, con una lapicera que sea de su comodidad, con 3 hojas A4 que le sirvan de colchoncito como para apoyar, con una buena luz, que no sea ni mucha ni muy poca, y si usa anteojos para escribir, que los tenga puestos en el momento del test. La consigna que le vamos a dar es realice los números del 1 al 60 en 3 columnas, al finalizar firme e indique qué dice su firma. Esa es como una reversión, si no, al finalizar firma y punto. Está bueno que nos expliquen qué dice la firma, para los que tienen conocimiento en grafo, les va a servir para otras cosas. Van a haber algunas verbalizaciones que nos pueda traer la persona. En general, a todas le vamos a responder como vos prefieras o como usted desee. Pero la única que vamos a responder con conocimientos de facto es cómo son las columnas. Le vamos a decir que las columnas son verticales. ¿Por qué? Porque hay personas que confunden filas con columnas. Entonces, si la persona está en esa disyuntiva mental, se lo resolvemos. Todo el resto de preguntas no se lo resolvemos. Por ejemplo, Sabri que preguntó, ¿ponemos solo los números o también ponemos rayas? Van a ver que hay muchas personas que ponen rayitas. Es súper normal, por ejemplo, creo que acá había una. Esto, súper común. Esto es un poco también obsesivo, tiene que ver con la verificación. La verificación cada vez que hago algo. 1, listo. 2, listo. 3, listo. Es básicamente ese proceso mental. Y entonces, a todo ese tipo de preguntas le vamos a responder como vos prefieras. Jeffrey pregunta, ¿qué interpretación sería hacer los números de manera vertical o en columnas horizontales? Imagino que tienen diferente personalidad ambas. Sí, podríamos decir, según el simbolismo del espacio, los que lo hacen de la zona superior hasta la zona inferior van a ser personas más prácticas y más concretas, y las personas que hagan de izquierda a derecha, personas más sociables, podríamos decir, o más lógicas, pero no tan concretas, porque en la zona superior están las ideas, en la zona inferior los hechos, en la zona izquierda tenemos, mejor dicho, en el eje horizontal tenemos el eje del hacer, entonces a lo mejor son personas que hacen sin preguntarse tanto. Karen dice, entendí que debíamos replicar 3 veces del 1 al 60. Sí, identifiqué hacerlas en 3 columnas. Ahora, espera que no quiero abrir WhatsApp y que se vea todo, así que dejo de compartir un momento para descargar las que me mandaron últimas. Sí, Becky. Fede, en el sentir al hacer, ¿no? El test, ¿tiene también implicancia esto de que no se tuerza la columna? Yo no le puse una rayita, pero estaba muy pendiente de que no se me torciera los números, digamos, la fila, que quedara chueca. Claro. Sí, eso no lo vamos a ver en este curso gratis, pero eso se analiza de acuerdo a la disposición, que son los márgenes, y cuanto más movedizos esos márgenes, menor capacidad de control del presupuesto tiene la persona. Por ejemplo,
si las columnas se nos tienden a ir, les voy a empezar a mostrar algunos. Voy a usar el de ustedes, así es más divertido. Por ejemplo, esta persona, un poco más y le hizo, parece que tiene una regla de titanio, no sé, es perfecta. Incluso cuando pasa de las unidades a las decenas, mantiene este orden, ni siquiera es que lo alinea al centro. Esto es ideal, es una persona con mucha rectitud, que además fíjense cómo se condice con su firma, el nivel de tensión, el calibre, la mezcla entre curva y ángulo, pero esto es rectitud y cuidado del presupuesto. Todas las columnas miden prácticamente lo mismo, no se van ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Esta persona va a ser alguien que mida sus gastos, que los pondere. No significa que no gaste, significa que gasta inteligentemente, no gasta en cualquier ocasión. Y además, y ya vamos introduciendo un poco el tema, es súper confiable en el manejo del dinero. Todas las cifras se entienden perfectamente, aunque las separes de su contexto, se entiende perfectamente qué cifra es cada una. El mayor rasgo de deshonestidad en las cifras va a ser la ilegibilidad, cuando una cifra se confunda con otra. Por ejemplo, quiero a alguien que se les vaya la columna. Acá a Joana, las columnas se le van hacia la derecha. Y además ella ocupa toda la extensión de la hoja en horizontal. Cuando esto sucede, vamos a decir que se despilfarra el presupuesto. Ella empieza con un presupuesto un poco comedido porque está cerca del margen izquierdo. Dice, bueno, acá es donde cobra, ¿no? El día 1 cobra su sueldo. Y empieza y dice, bueno, vamos a pagar las cuentas, vamos a guardar un poco de dinero. Bueno, pero me lo merezco, qué ganas de una hamburguesa. Bueno, y también me puedo comprar una ropa nueva. Y todo se va yendo hacia el margen derecho porque es, digamos, la pérdida del autocontrol y también la búsqueda de la novedad. Fíjense además que las columnas no mantienen una similitud en cuanto a la extensión, y cuanto más concentrada sea la columna, es porque ahorra más. Entonces ella gasta, cuando se da cuenta que gastó mucho, ahorra, y cuando se da cuenta que le sobra un poco, termina de gastar lo que le queda. Al ocupar toda la hoja, vemos que la persona básicamente está gastando todo el presupuesto. La hoja es el presupuesto. La gente que lo hace más del lado izquierdo y no usa toda la hoja, no usa todo el presupuesto. Es como que te digan, bueno, tenés 100.000 pesos para hacer una fiesta o para gastar hoy a la noche, ¿no? Salís el fin de semana y decís, bueno, me voy a llevar 100 lucas. Y el que ocupe toda la hoja probablemente se vuelva sin nada. Y cuando le quede poco va a decir, bueno, vamos a tomar una coca, vamos a comer un pancho, cualquier cosa. En cambio, el que por ahí ya está satisfecho, como esta persona, ya está satisfecho, terminó la noche y dice, bueno, me sobraron 60.000 pesos. Bueno, me vuelvo a casa. Me tomo un taxi de última y me gasto en ese lujito, pero no tengo por qué quemármela toda. Y a ver, quiero ver un ejemplo más. Y acá tenemos un rasgo de las personas que acá sí hay tendencia al ahorro, cuando es lo contrario que vimos del caso de la persona que gasta. Esta persona, por el contrario, ahorra y trata ven cómo se vuelve hacia el margen izquierdo, todo va hacia el margen izquierdo, no solo pondera su presupuesto para que siempre alcance igual, sino que además, bueno, estas son cifras de dirección ascendente, por ejemplo, para los que saben grafología. Esto nos habla de una actitud ambiciosa, no ambiciosa desde la avaricia, sino ambiciosa de, sí, estoy ahorrando, sigo acumulando riqueza, ganancias, quiero más, me está yendo bien en este objetivo económico que tengo. Pero además, esta columna termina acá, la otra más corta y la otra más corta. Ah, esta es tuya, Jeffrey.
Entonces cada una es más corta que la No, otra. ese es mío, Fede. Ah, El que lo anotó la señora, así todo me reconoce. Leonardo. Ahí va. Sí. ¿Vos manejás el presupuesto de tu casa, por ejemplo? No, lo maneja Nadia, que es mi señora. Nadia, Parezco re, pero no. Ella es la que maneja todo. Nadia, ¿cómo es el apellido de Nadia? De Andrea hizo varios cursos con Boya, ¿En San Fernando? de Santa Fe Capital. Ah, pensé que eran las de la biblioteca de San Fernando. Bueno, el punto es que cuando las columnas se vayan más hacia la izquierda, vamos a ver a alguien más ahorrativo. Cuando las De columnas igual se vayan manera, yo también, o sea, cada uno tiene su presupuesto, tenemos un presupuesto familiar y cada Ajá. uno después tiene su presupuesto. Así que está bueno lo que mencionás. Sí, lo cuidás. Igualmente, a veces las columnas tienen esta sinuosidad que no son perfectamente derechas. Estas son como tentaciones. Es como, bueno, gasto un poquito para acá, un poquito para acá, pero igual tu tendencia siempre es ir hacia la izquierda. Igual yo creo que ahí tiene que ver porque había un agujerito y como que no quería... También, esquivó el agujerito. Tal cual. Tenés Acá él razón. veía esto y Tenés esquivó el razón. agujerito. Sí, tenés razón. Pero fíjate acá va hacia la izquierda y se verticaliza un poco y vuelve a ir hacia la izquierda. Tiene un poquitito de sinuosidad, pero siempre la tendencia es hacia la izquierda. Por ejemplo, acá cuando pasó el agujerito, volvió de una a ir hacia la izquierda y acá ya se separó de nuevo. Sí, Juli. Fede, ahí fíjate que tiene 211, por ejemplo. No lo había notado. Me dio cuenta recién y me di cuenta de que era 11. Uy, tenés razón, hice 211. Se le pasó el 12. Me Tal pasó cual. el 12. Bueno, esto son olvidos y descuidos de los pequeños detalles económicos. Por ahí Leonardo a veces paga algo 2 veces o se olvida y mete a lavar un pantalón que tenía plata adentro. Me recontra remil pasa. Sí. Sí, este es el equivalente a no poner los puntos de las I, por ejemplo, olvidarse o omitir una cifra y generalmente es por ansiedad. Sí, Fede. O sea, me está describiendo tal cual. Qué buena observación. Gracias, Sabri, y gracias, Juli. Bueno, entonces, así se toma el test. Cuando ustedes quieran tomarlo, ya saben. Yo les voy a dar ahora algunas pautas que son las más destacables para detectar una alerta de una persona en la que no se puede confiar en el manejo del dinero, pero en el curso de números completo yo les enseño más rasgos, les enseño 7 signos en total, les enseño también a tomar un TGB, un test de escritura, porque está bueno analizar, por ejemplo, la letra S, la legibilidad de la escritura, cositas que nos ayuden a, digamos, reforzar el test de números, que por sí solo está bueno, pero siempre está bueno tener más muestras gráficas. Y además les doy una técnica súper fácil para puntuar -1, 0 o +1 y que eso te dé un número de la confiabilidad. Pero hoy vamos a ver solamente legibilidad, ejecución y forma. Después en el curso se ve letra S, disposición, distribución y uno más que no me acuerdo. Entonces, vamos a ver los aspectos gráficos vinculados con la deshonestidad. Perdón, Fede, Sí, una preguntita. dime. Yo me equivoqué en donde tenía que escribir 48. Creo A que ver. puse 28. Soy Diana. A ver, ahora te digo. Esta, ¿no? Sí. En el 4, ¿ves? Esto quiere decir algo. Había puesto un 2 y me di cuenta y puse un 4 arriba. ¿Por qué no? Exactamente. También, Eso- en principio, es un descuido también, es un olvido. O sea, vos en este momento estabas... Se supone que la persona debería estar concentrada en su secuencia y de repente te atravesó otro pensamiento y entonces
te confundiste, probablemente porque viste el 28 acá al lado, Tal coincidió cual. fila con fila y como estabas Claro. desconcentrada, pusiste eso. Entonces, el tema no es no es el error en sí mismo, sino cómo lo retoques. En este caso, el retoque es de una manera muy recta y muy repasada. Esto es porque probablemente te cuesta un poco aceptar tus errores, sobre todo cuando tienen que ver con dinero. O sea, el hecho de decir, no, yo no sé, no pagué de más tal cosa, o no me olvidé de pagar tal cosa, todo lo que tenga que ver a lo contable, a lo material, te cuesta aceptar ese error y tratas de, justamente como acá, disfrazarlo. Sí, sí, sí. El 2 del 29 parece una Q. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar, justo acá tengo un buen ejemplo de lo que son números que por ahí no son tan legibles o tan eficaces. Lo que hay que hacer para esto es, miren esto, si yo sumeo esto, uno no se da cuenta si es un 2, una D, un 8. Esto es ilegibilidad en los números. No es 100% ilegible, es semi-legible. Ahora vamos a ver esa clasificación. Lo mismo acá, si bien es un 25, Diana le hace este agregado a todos los 5 y es un agregado ineficaz, porque ella lo intenta hacer en pos de mejorar la legibilidad del número y la termina empeorando, por lo menos en este caso. Bueno, vamos a seguir adelante y después probablemente volvamos un poco con este tema. Gracias, Fede. No, por favor, con mucho gusto. Entonces, hablando de la legibilidad, vamos a decir que el aspecto legibilidad, que es un aspecto del género orden, estudia y analiza los rasgos gráficos presentes en el escrito que facilitan o dificultan la lectura del mismo. Básicamente, en un escrito o test de números ilegible, va a ser raro encontrar algo 100% ilegible. Generalmente hay pequeñas cosas que son ilegibles, no todo. A ver si acá está la escritura de... No. Les voy a mostrar una escritura que... Les voy a mostrar dos escrituras. Una que de verdad es 100% ilegible. Por ejemplo, esta escritura se considera ilegible. Esto está escrito en español, aunque no parezca. Acá dice, hoy festejamos el cumpleaños de no sé quién en el pelotero de la calle Medrano, número 720, el día 2 del 8 cumplió 5 pirulines. Obviamente, De Alex. ¿cómo? De Alex. De De Alex, Alex. es verdad. ¿Quién puede leer esto? Es impresionante. Yo me lo sé de Sí. memoria, si no lo leería. Ahí donde dice calle, fíjate que la A de calle es igual que la de donde escribe Alex. O sea, más al revés, parece. Yo soy malísimo igual para la legibilidad, para leerla, soy muy Por malo. ejemplo, ahí dice, hoy festejamos, fíjate que la A de festejamos no es la misma como decía, creo que Sabri fue, la A de calle o la A de la, y después otra vez vuelve a poner otra A, creo que al final, y la vuelve a hacer como la A de festejamos. Me No hace la acordar encuentro. cuando escribían, nos mandaban textos con números y letras. Claro, sí, sí, pero tal vez porque sea una invitación a un cumpleaños, la hizo con esa, eh, no sé, con esa intención, o el chico escribe así siempre. No sé si es un chico. Alex dijo, Ah, pero es un chico. No me pareció de chico.
Y festejamos, aparece un 7, Claro, Habrá llegado alguien. habrá llegado alguien. Federico, no se te escucha. ¿Tenés cerrado el audio? Ay, sí, es verdad, me muteé para sonarme la nariz. Gracias. También No, es no, como la que puntúa, por ejemplo, hace un Pregunto, corazón. ¿cuál sería el objetivo de escribir así, tipo criptograma? no, A eso iba. probablemente no sea algo consciente. Porque si es una invitación al cumpleaños, como dicen por ahí, la gente quiere que lleguen a tu cumpleaños. No hay motivo para escribir ilegible. Lo que pasa es que acá hay una psicopatología. Sí, claro. Algo tiene que ser así. Ajá. También dice que puede ser escritura de adolescentes, ¿no es cierto? Los adolescentes pueden hacer una escritura bizarra, pero lo raro es la consistencia que tiene esta escritura. Con Porque, graffiti. claro, uno puede hacer una línea escrita en graffiti, 2 líneas, pero ya 4 líneas con tanta consistencia entre cada una de las letras, y sobre todo lo que se ve es soltura gráfica. O sea, es espontáneo, es muy habitual en la persona. Y si hizo una invitación, debe haber hecho 15, todas a mano. Pero esto es de nuestra cultura o es de otra cultura? Realmente no lo sé, pero yo creería que es de Argentina esto. Porque eso también tenemos que verlo. Sí. No son detalles menores. No, pero bueno, a menos que vengas de la cultura celta y tengas ancestros celtas, no se justifica. No, claro que no. O sea, si ya estás metiéndote en la cultura del alfabeto castellano, ya no se justifica igualmente este nivel de ilegibilidad. Sí, tal cual. Pero igual los números se entienden perfecto. Eso es lo extraño, ¿no? Como que a los números los hace, es como si se le metiera otro espíritu en el cuerpo y escribiera a otra persona. Pero por Con los ejemplo, números no. en Con la- puntuación hay Lo que dice lo corazones, oculta, pero con los números no juega, ¿eh? ¿Qué decías, Juli? que en los signos de puntuación hay corazones, hay X, hay como una tilde. Los Eso es un puntos, claro signo de psicosis. exactamente, los puntos son mucho más grandes, sin relleno. Hay varios. Sí. O como Eso es una un cruz, claro por signo de ejemplo, psicosis dentro porque de la D, donde dice hoy festejamos el cumpleaños de, es como una C grande y adentro, en lugar de hacer bueno, en ese también, es como que hace una cruz, un signo más de último. sí. Sí. Sobre todo cuando la zona superior tiene estas características, una X, una becota, un corazón o lo que sea, nos habla o de un infantilismo muy grande que puede venir de un retraso madurativo, o nos puede hablar, como en este caso, de una psicosis con probables alucinaciones o delirios. No me había dado cuenta de eso que decís. Yo tampoco. Fede, te hago una consulta. Sí. ¿No hay otro texto de esta persona? No. No. No, esto es algo que encontré, que me pasó una profe de grafopatología. Y después tenemos otro que también es Bueno, súper justo interesante. de grafopatología, digamos, tal vez. Sí, justo lo que estaba claro. diciendo. Porque tal vez, no sé si llegaste a escuchar, tal vez lo escribí así con esa tipología, por ponerle un nombre, justamente medio infantil, porque era una invitación a un cumpleaños. No sé, tal vez si escribe otra cosa, o una reseña de otra cosa, lo hace con otros motivos. No sé si me explico lo que quiero decir. Se entiende perfecto, pero no lo justifica para nada por 2 cosas. Primero, porque si uno estuviera forzándose para hacer esta escritura, no tendría tanta soltura gráfica. Acá hay un dominio de esta tipografía. Y segundo, que realmente, si vos haces esto, nadie va a entender la invitación a tu cumpleaños. Por más infantil o por más graciosa que quieras hacer tu tipografía. Y además tenés que hacer 10, 15 invitaciones así. Sí, Gladys.
Estás muteada, ¿no? Tendrías que tocar el microfonito ahí abajo para poder hablar. Bueno, si no, si querés puedes escribirme. Y después, otra escritura ilegible. Ilegible se considera a este nivel de ilegibilidad, que tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano, o sea, tenés que literalmente descifrarla. Esta también se lee, pero una vez que uno entiende cómo están estructuradas las letras. Son todas rectas. ¿La de mi bebé, dice? Brujo degenerado, no te masturbes más en la vida de mi bebé con el don de vida que te mueras, hijo de puta. ¿Cómo llegaste a entender eso? Porque ya esta escritura la uso mucho. Pero si te das cuenta, igual, si vas palabra por palabra, se lee. Fíjate Parecen que- las heridas de las personas cuando se desflagelan, o sea, la parte del Ajá, cuerpo. sí, parecen Rayos. heridas hechas con una gilet. Qué bárbaro. Como decían por ahí, esta escritura está solo compuesta de trazos rectos. Acá no hay curva, ni siquiera en una O. Y no solo eso, está extremadamente fragmentada. También acá hay una psicopatología. O sea, ¿dónde se encontró esta nota? Esta nota se encontró así, en un papel envuelto en caca, que esta persona se lo tiró al frente de un local en la ciudad de La Plata. La persona aparte no tenía nada que ver, esto era un delirio de una persona que había estado en un hospital psiquiátrico y ahora estaba en situación de calle. Miedo a ese compañero, Karen. Pero sí, probablemente también alguna psicopatología del lado de la psicosis. Sobre todo por lo que nombrás de introvertido, inteligente, etc. Bueno, y la última que les quería mostrar, así no, yo sé que es divertido, por lo menos a mí me divierte mucho mostrarles mis escrituras raras. La que les quería mostrar es... Ay, perdón, Fede. Sí. Esa escritura que son la mayoría rectas, ¿qué podemos pensar de acá? Pues justo me sonó el teléfono y avisé que no podía atender y no te escuché, discúlpame. Primeramente, que sean todas rectas nos habla de la tremenda agresividad. De hecho, les contaba, esta nota se encuentra porque la señora defecó sobre el papel, lo hizo un bollo y lo tiró contra el frente del local, de un local en La Plata, en la ciudad de La Plata. Obviamente una persona con problemas mentales graves, pero lo más destacable es que ningún trazo tiene unión con el otro trazo. O sea, no hay una letra hecha en un solo trazo. Ni siquiera una C, que es una letra súper fácil de hacer en un trazo. Esto es un fragmentado, una fragmentación. Esta es una división total con la realidad. Gracias. Con mucho gusto. Karen, esas cosas que se comparten yo recomiendo siempre hacerlas con consentimiento o con la responsabilidad que implica hacerse cargo de lo que uno pasa en el grupo. Ten en cuenta que somos muchas personas. Y esta es la última escritura que quería mostrarles, que esta es la escritura de una persona que no tiene un problema mental necesariamente, pero es mitómano. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Por la falta de legibilidad tan grande. Por ejemplo, acá dice, los días miércoles también. Es muy difícil de leer. Todas las S al final están como metidas hacia adentro, blandas, caídas por debajo del renglón. Hay mucho filiforme. Todo esto es trazo filiforme. Es como la letra de médico. Acá, por ejemplo, dice hasta las 20 horas y esto parecería un 3. Esta A también, fíjense cómo la S la deja subterránea. Esto es un signo tremendo de mentira.
y de falta de escrúpulos totalmente. Además tenemos una firma muy diferente al texto. Bueno, en fin. Los números de esta persona también tienen las mismas características gráficas. Son así de ilegibles, así de complicados en general. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Ahí Darío hacía la pregunta de qué significa que cada columna, en vez de encabezarla con 1, 21, 41, lo hacen con 1, 2, 3. No hay nada escrito exactamente sobre eso, pero en principio podríamos decir que el hecho de que predomine el eje vertical, hay una regla mnemotécnica en grafología que el eje vertical es el eje del ser y el eje horizontal el eje del hacer. Entonces podríamos decir que el hecho de emplear del 1 al 20, de arriba hacia abajo, es una persona más centrada en el ser y en la practicidad de las cosas que se hacen, y la persona que escribe de izquierda a derecha, 1, 2, 3, está más centrada en el hacer. Enfoca más su energía en ese sentido. También lo podemos ver por el simbolismo del espacio. Entonces, legibilidad. Va a ser más legible una escritura o las cifras cuando la escritura o las cifras puedan leerse sin ninguna o con muy poca dificultad. O sea, yo leo un texto de corrido o leo unas cifras de corrido sin frenarme en ningún momento. Algo semilegible es cuando el escrito o las cifras se leen con algunas dificultades. Y algo ilegible es cuando la mayoría del escrito o de las cifras resultan imposibles de descifrar. Es raro ver cosas ilegibles. Cuando hay ilegibilidad, probablemente haya o un altísimo nivel de deshonestidad o una situación extrema que haya impedido la legibilidad, como por ejemplo, no sé, estar teniendo temblores por tener 40 grados de fiebre, estar escribiendo arriba de un cuatriciclo mientras estás haciendo rally, no sé, cualquier situación que haga imposible la escritura, pero a nivel motriz. Pero en general la ilegibilidad tiene que ver o con trastornos de la personalidad o con psicopatologías o con patologías físicas como por ejemplo el Parkinson. Hay gente que escribe y después ni ella entiende lo que dice. Bueno, pero hay que ver en qué contexto, porque no es lo mismo cuando uno toma apuntes en la universidad, que es lógico tomar apuntes rápido, y no es lo mismo que cuando yo le aplico un test y la persona tiene todo el tiempo a disposición para escribir y aún así lo hace ilegible. Pero es cierto lo que decís, generalmente son personas con un alto nivel de, ¿cómo decirlo? Con un alto nivel de ansiedad, principalmente. Les voy a mostrar una bien interesante. ¿Que escriban con reglas significa mucha estructura? Sí. Hay algo que se llama, eso se llama falsilla. La falsilla generalmente tiene que ver no solo con estructura, sino con una necesidad de tener un apoyo para que no se te noten las debilidades. Bueno, esta es una escritura que la persona generalmente me dice que ni ella misma se entiende. Es una persona zurda, y escribe a la velocidad de la luz, escribe rapidísimo, y aún así ni siquiera es ilegible. Obviamente, cuando ella escribe rápido, esto es un text, esto lo está escribiendo ella tranquila. Cuando escribe rápido, ella dice que no se entiende nada, ni ella misma. Pero eso es raro que suceda.
Pero siempre tenemos que tener en cuenta la legibilidad en contexto de test, no en cualquier contexto. Entonces, vamos a ver un poco de ilegibilidad en las cifras, pero lo vamos a ver a través de la ejecución. O sea, nosotros acabamos de ver la legibilidad respecto de la escritura. Cuanto más legible es una escritura, más deseos hay de hacerse entender. Cuanto más ilegible es una escritura, menos deseos hay de hacerse entender. O sea, a la persona no le interesa que su mensaje llegue. Que los demás entiendan lo que quieran entender y ya está. Yo me desentiendo de esto. Puede tener que ver con causas orgánicas, puede tener que ver con causas ambientales, puede tener que ver con causas anímicas y muchas veces tiene que ver con ansiedad. En la menor parte de los casos, por lo general, al menos lo que yo veo en el día a día, tiene que ver con manipulación, mentira, deshonestidad. Pero bueno, siempre hay un cúmulo de deshonestidad en una escritura o cifras ilegibles. Porque ya sea por malicia o por torpeza, hay una mala comunicación que muy probablemente lleve al aprovechamiento de esos grises que deja la falta de comunicación. Entonces vamos a ver el aspecto ejecución, que observa y evalúa el grado de precisión con el que cada letra es realizada. Vamos a tener 3 clasificaciones también: eficaz, semieficaz e ineficaz. Yo les voy a mostrar acá una parte de la escritura con una parte de los números de la misma persona. Entonces, vamos a decir que una escritura o cifras es eficaz cuando se pueden reconocer todas o la gran mayoría de ellas. ¿Cuál es la diferencia con la legibilidad? Que a veces una palabra no es 100% eficaz, pero sí es 100% legible. Ahí les voy a mostrar un caso. Por ejemplo, acá podemos leer la palabra necesito. Sin embargo, esta Yo leía matecito, perdón. Puede confundirse porque igual es semi-legible, pero a lo que quiero llegar es que no es 100% legible, pese a que esta O no parece una O, esta E no parece una E, esta S no parece una S y esta N no parece una N. O sea, la diferencia entre legibilidad y ejecución es que la legibilidad, si yo me apoyo de las palabras que hay a los costados o del contexto, porque necesito descargar, es mucho más fácil, porque acá claramente no va a decir por qué matecito descargar. Entonces, el contexto nos ayuda a entender la legibilidad. Eso que tiene dentro de la E, no, esto es obsesión. Se entiende, pero está mal hecha, exactamente. Entonces, la ejecución, lo que tengo que hacer para medir la ejecución es esto: aislar la letra o la cifra del resto de la muestra gráfica. Y entonces acá esto puede ser un 2, una Z, una S, una A. Esto nos va a mostrar que no es eficaz esta letra. ¿Qué dice? Querer a los perros a estar pendientes. Era una A, pero podía ser cualquier letra. Eso es la ejecución. ¿Qué tanto respeto la forma caligráfica del alfabeto que utilizo? ¿Qué significa la S con el bucle abajo y ligada a la siguiente letra? Bueno, eso lo vemos en el curso de números, pero también en el curso de letras reflejas. A ver si encuentro alguna, pero en general tiene que ver con cierta conexión interesada con el otro y flexibilización de la moral, podríamos decir. O sea, esta persona a lo mejor puede llegar a
flexibilizar su moral con tal de conseguir algo que quiere. O sea, ella por ahí sabe que algo está mal, pero lo hace igual porque la va a ayudar a conseguir lo que quiere. Cuando tenemos eficacia, tenemos confiabilidad en el manejo del dinero, porque todas las cifras se entienden aunque yo las separe de su contexto, ¿sí? No hace falta verlo en contexto para entender que esto es una O, esto es una N, esto es una S, y esto una D. Ahora, cuando vamos perdiendo la ejecución, vamos a encontrar cada vez mayor dificultad. Por ejemplo, esto podría ser AN, AS, un 9, una G, una A. Esto podría ser una G, una O, una S, un 9, una H, podría ser esto, y acá hay una T. O sea, hay mucha ineficacia porque no puedo entender las letras cuando las saco de contexto. En cambio, cuando lo alejo, amarnos a nosotros mismos, está más claro que el agua. Esa es la diferencia entre legibilidad y ejecución. La legibilidad depende del contexto, la ejecución es aislar una parte para ver si la entendemos. Y lo mismo pasa con los números. Yo aíslo este número y no entiendo si es un 8, un 9, una G. O sea, puede ser como cualquier cosa. Lo mismo con este 9. Podría ser un 9, podría ser una Q, una P, si la aíslo del contexto. Esto es semieficaz. Y el menos confiable va a ser el ineficaz, donde tenemos directamente letras que no se van a entender cuando las separe del contexto. Esto también puede ser una H, una B larga, un 4 al revés. Sí sabré. Sí, una consulta. Por ejemplo, justo en ese ejemplo, valga la redundancia, también está mezclado, según lo que comprendo, o sea, cursiva con imprenta. Ajá. ¿Eso tiene relevancia al momento de catalogar la eficacia también? No con la eficacia en sí misma, porque puede respetar el modelo caligráfico de ambas, pero sí que cuando lo encontremos en un contexto gráfico negativo, el hecho de mezclar los modelos caligráficos e incluso de mezclar mayúsculas con minúsculas, nos van a hablar de deshonestidad también. Porque es como que la persona va utilizando todas sus artimañas, todos sus trucos así. Bueno, y acá tenemos también cifras súper ilegibles. Esto puede ser un 9, un 5, un 2. Este 9 también está súper confuso, tiene una espiral en la zona superior. Este 7 podría ser un 2. No se entiende para nada. Incluso los números 2 tampoco se entienden mucho. Así que esto es como la mayor... Perdón, Fede, Sí. también la B larga abierta abajo, ¿no significa deshonestidad? Podríamos tomarlo como un signo de deshonestidad, sí. Como los demás óvalos que también abiertos por abajo nos indican deshonestidad. Parece una H. También. Sí, no sé quién levantó la mano. Leonardo. Sí, ahí en los tres casos la T pegada a la I. Y ahí estoy analizando mis escritos o sea, lo tengo bastante, no siempre, pero lo tengo bastante presente. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? La T pegada a la I. O sea, unirlas. Unirlas, claro.
Y depende cómo las unas, puede ser un signo de cierta pereza, de tomar el camino fácil, los atajos, o Estoy un tomando signo, apuntes, por eso. ajá, o un signo de, bueno, tomando apuntes igual no es lo mismo, te tiene que suceder habitualmente en un estado de tranquilidad. Puede ser también un signo de inteligencia, agilidad mental o también de ansiedad. Bárbaro, gracias. Vamos con la forma del trazo y con esto cerramos. Después del curso de números, yo les hago una oferta por el fin de semana después de estos cursos gratis. El curso de números es más completo, está grabado, pero es más largo. Vemos más rasgos y vemos los números del 0 al 9 de Rosalind Crepy. Pero esta parte, lo que es forma, legibilidad y ejecución, es tal cual lo que vemos hoy. Entonces, formas del trazo relacionadas con la deshonestidad. En grafología tenemos dos grandes arquetipos, que llamamos así a la forma, digamos, en bruto, a la forma principal, de donde derivan todas las formas. Los dos arquetipos son la curva y la recta. De la curva se va a derivar el arco, la guirnalda, el bucle, la serpentina, el filiforme y la espiral. Y de la recta se va a derivar el ángulo y el cuadro. Particularmente hay 4 formas que están más vinculadas con la deshonestidad, que son el bucle, la serpentina, el filiforme y la espiral. Cuando aparezcan estas formas, tanto en el texto, en la firma, como en los números, vamos a ver, bueno, vamos a ver uno por uno igual, pero en principio va a empezar a decaer este nivel de confiabilidad en general de la persona. Por ejemplo, bucles. Cuanto más chicos son los bucles, o cuanto más metidos en lugares extraños, como este 5, esté el bucle, mayor va a ser, digamos, más acentuada va a estar la interpretación que les voy a comentar ahora. Encontrar el bucle en los números indica en términos generales persuasión, negociación, tendencia a evadir o postergar sus deudas. Es una persona que no le va a pagar a los proveedores de una, sino que va a tratar de, todo lo va a tratar de tirar para adelante. Si la impresión de conjunto es confusa, como por ejemplo estas muestras que vimos, como por ejemplo esta, donde hay mucha confusión de las columnas, no hay rectitud, no hay una buena secuencia. Fíjense la secuencia como la hace este tipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, en esta diagonal no hay forma que esto quede ordenado. De hecho, cuando termina 18, 19, 20, 21, y lógicamente acá ya no le va a quedar bien. 22, 23 lo mete acá arriba, nada que ver, o sea, hizo cualquier matete. Eso sería una impresión de conjunto negativa. Cuando es confusa o negativa, vamos a ver si encima hay bucle, astucia, actitud convenida, interesada y oportunista. La persona seduce a los demás con su carisma, aunque en el fondo tiene intenciones ocultas en pos de su propio beneficio. Cuando encontremos serpentina y filiforme, esto es raro de encontrar en los números. Esto se encuentra principalmente en la letra. Esto es filiforme. Y a ver si tiene serpentina. Generalmente cuando hay filiforme hay serpentina también. Pero parecería que no. Hay mucho filiforme acá, pero les voy a mostrar una serpentina. Que seguro tengo por acá. Ah, bueno, este es el dueño de estos números. Esta es la misma persona. Que de hecho, fíjense cómo se parece, ¿no? Como en esta sensación tan nerviosa que da.
Y la serpentina sería, por ejemplo... Esta es perfecta. La serpentina es esto, son onditas, como una viborita. Esta es de manual, esta es perfecta, porque hasta hace onditas de más. Es como el arco, pero tiene que haber separación entre los arcos. Acá esto es más arco que serpentina, podríamos decir que es arco, arco, serpentina. Porque lo que tenemos que observar es que la M se separa, como acá. ¿Ven que hay separación entre un arco y el otro, entre un monte y el otro? Tiene que darnos esta sensación. Como sensación de vigorita. Chao Irene, abrazote. Pero no es algo así como el arco, sino como más así. Puede estar un poco camuflado, digamos, de esta manera, pero en general lo que más nos va a llamar la atención es el espacio que hay entre un monte y el otro. Entonces, este es un gran signo de deshonestidad y falta de confiabilidad. La serpentina es como el hermano menor del filiforme. Filiforme es la pérdida total de tensión del trazo. La serpentina todavía guarda un poco de estructura. Estas formas, como les decía, son las más íntimamente relacionadas con la deshonestidad. Serpentina y filiforme son lo mismo, solo que la segunda posee características más acentuadas que la primera. En general, ambas indican agilidad en el pensamiento, astucia, diplomacia, tendencia a la evasión, necesidad constante de cambios. Pero si la impresión de conjunto es confusa, hay una tendencia a la mentira, la deshonestidad, el oportunismo. El sujeto saca provecho de situaciones inmiscuyéndose con sigilo e intentando no levantar sospechas. Acá tenemos un ambiente gráfico negativo o confuso. ¿Por qué? Porque tenemos tachaduras, retoques como este, mucha ilegibilidad, mucha irregularidad en la inclinación, en la dirección, en el tamaño, en la velocidad, en la disposición. También los espirales, que generalmente los espirales los vamos a encontrar o en el 8, o en el penacho del 2, o en el trazo inicial del 1, o en el trazo inicial o final del 3. Y la espiral lo que tiene de característico es que es una forma que se caracteriza por dar vueltas sobre un mismo eje. Lo que tenemos que observar es literalmente esto, para no confundirlo ni con un gancho ni con un bucle. El espiral es siempre abierto y hay como un ajuste, un punto de ajuste donde tiene que dar esta sensación que la persona giró la muñeca para hacer este trazo, generando una falsa sensación de progresión. Además, es una de las maneras de adornar u ornamentar letras y cifras. La espiral, en términos generales, proyectan egocentrismo, egoísmo, dependiendo si es centrípeto o centrífugo, o sea, si el espiral va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, va a cambiar un poco la interpretación, pero también nos habla de vanidad, deseos de captar la atención de los demás y de desviarla hacia los propios intereses. Si la impresión de conjunto es confusa, hay un fuerte afán de control, extrema subjetividad, narcisismo, simulación y persuasión. Estos rasgos de personalidad componen una conducta deshonesta, ya que el sujeto actúa completamente en base a sus intereses y deseos, incluso de forma caprichosa e infantil, manipulando y confundiendo a los demás. Antes de pasar a la oferta final, quería mostrarles sus escrituras, que yo había visto que algunas tenían algunos signos como los que mencionamos. Por ejemplo, esta escritura, ahora se dan cuenta por qué muestra toda la honestidad que les contaba. Lo único que tiene así como para decir, bueno, hay algo que le importa,
Se silenció, profe. Gracias, qué raro. Les decía entonces que el arpón que tiene acá, gracias por avisar, que tiene acá esta persona, no es necesariamente un rasgo de deshonestidad. El arpón nos habla de tenacidad. De Nos habla, astucia. no tanto astucia, porque la astucia tiene que ver con el oportunismo. La astucia es más del bucle, es más del filiforme, de la espiral. Quien tenga un arpón o un gancho no necesariamente es astuto, de hecho puede ser muy torpe, pero sí que va a ser muy terco, muy tenaz. En este caso lo que hay es un afán de retener lo material. Pero realmente esta escritura, este test de números tiene solo eso, algunos buclecitos en el 3, pero tiene una impresión de conjunto muy clara, muy positiva. Hola, Fede, es mía esa escritura. ¿Qué tal, Pat? ¿Sabés que noto sí. en total, en general, el 22, que es más movedizo que el resto? Y mirá que coincidente, el 22 es la fecha de mi cumpleaños. Bueno, ¿Viste cuando interesante. es significativo, viste? Como que baila un poquito. Sí. Es más fiestero, sí. De hecho, esto es una serpentina. Es lo que veíamos recién. Es como una pequeña ondulación. Y lo que tiene el 22 es que, como vimos en su momento por, bueno, ya los RS, pero Rosalind Crepy hablaba de la autoimagen. Entonces, el 22, al ser un 2 al lado de un 2, probablemente sea cómo vos te mostrás cuando estás con alguien más. Entonces, cuando alguien más está delante tuyo dando la cara por vos o apoyándote, vos te dejás ser un poco más, dejás de sostener tanta estructura y tanto formalismo como siempre. Me hablando, puede ser, sí. Pero bueno, esto en general nos va a hablar de confiabilidad en términos generales porque no tiene ninguno de los rasgos de deshonestidad que veíamos. Sin embargo, por ejemplo, bueno, fíjense, una serpentina en el 4. Esto también es un poco habitual. Un 53 no muy eficaz. Un 38 tampoco no muy eficaz. Siempre tan tierno, dibujando corazones. Sí, decime, Mariana. Sí, Fede, ahí en los 3, que hace como la zona inferior como inflada, ¿tiene Ajá. algo que ver? O sea, porque en la mayoría de los 3 los veo, o el 5, que tiene como esa pancita. Ese Sí, inflamiento en las zonas inferior, ¿tendría algún exacto. significado? Esto O lo sea vamos... que... Sí, como vos decís, lo vamos a ver desde la proporción. O sea, el 3, la proporción del 3 debería estar, esto debería estar en el medio. Entonces vamos a ver un 3 desproporcionado por más en zona inferior. Sí, porque en el 5 también lo vi, es como que, como si hiciera una bolsa, o sea, podría ser notado como un gesto de deshonestidad, o sea, como querer agarrar más o acaparar más. Tiene que ver con ambición, pero si no está ligado a signos de honestidad, va a ser una ambición positiva. Alguien que quiera acumular bienes. De hecho, los que lo conocen a Chris, a mí esto me recuerda mucho al marco de su rostro. Que él tiene como el rostro así, tiene una zona inferior más corta y una zona superior un poco más corta y una zona inferior como que se llama el marco de guitarra en la morfopsicología, que es, digamos, algo así. Por eso se llama en guitarra, porque es como justamente una guitarra. Y tiene que ver también con mucha ambición, y así son sus jambas también en la escritura, y así son sus números y todo. Ahí te leo, Sabri. Decías, cuando están muy juntos los números, por ejemplo, en los 20, 30, 40,
Bueno, generalmente eso tiene que ver con dependencia en términos económicos, materiales, etc. Por ejemplo, esto es un adosado. Acá los números están pegaditos porque necesita seguridad. Igualmente no es algo que se repita todo el tiempo, es un signo aislado, pero necesita cierta seguridad al manejarse con números y cifras y conceptos abstractos. Después quiero buscar a alguno con rasgos más de deshonestidad. Este 8 también es ineficaz y es bien interesante, se ve mucho, se hace de esta manera, así y así, pero como casi siempre lo cierran mal, sucede esto y termina quedando como si fuera un doble espiral. Ah, Y esto también es un signo de deshonestidad, pero por el hecho de que sea ineficaz. ¿Qué significan los números ligados? Bueno, pucha, es que no tengo mucho tiempo y no me quiero meter demasiado profundo, pero en términos generales va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, acá. Pero si lo vemos con otros signos de deshonestidad, va a ser como tratar de confundir al otro. Es como, porque las cifras nunca van ligadas. Las cifras, por definición, cada una ocupa su lugar. Entonces, ligarlas es tratar un poco de meterse en el terreno de lo ajeno o un poco en los negocios de los demás, incluso. Fede, no sé si lo dijiste al principio, pero ¿hay alguna edad para la cual se sugiera este test? O sea, ¿hay un mínimo del cual No, partir? no, pero como todo en lo que enseño de grafología, siempre es como para adultos, porque tanto niños como adolescentes tienen otras reglas, pero ya a partir de los 14 años vas a empezar a ver, podés empezar a ver todo lo que acabamos de nombrar. Lo que pasa es que hay ciertos signos a nivel psicoevolutivo del adolescente, que por ejemplo el adolescente tiene más chances de hurtar o de ser rebelde o de ocultar o de mentir solamente por la etapa que está atravesando. Y eso no significa que de grande vaya a ser chorro, qué sé yo. Esta ineficacia, esta mala ejecución es re común también. El bucle en la zona inferior del 1, que acá lo tenemos en la zona superior e inferior, también es un rasgo de deshonestidad por falta de eficacia. Fíjense, la ineficacia de este 3 que parece un 5. Un triángulo tiene oculto este 7. Es un 7 ineficaz, con un triángulo en la zona superior izquierda. Acá hay mucha terquedad y un afán de retener. Esta es bien común, la serpentina del 2, un poco camuflada, pero sigue estando. Más triángulos en las cifras. Todo lo que tenga que ver con triángulos tiene que ver con deseos de mandar, de dominar, de liderar, pero de una manera un poco autoritaria. Números ligados. Acá hay un perfil de jefe, pero es un jefe un poco, bueno, mira ahí la G de su firma, ¿no? Es un jefe un poco autoritario. No es un líder, sino es más bien un jefe que castiga. Esto es bien común. El bucle en la zona inferior del 3. Esto es un rasgo de deshonestidad también. Obviamente, yo cuando les digo rasgos de deshonestidad, no significa que todas las personas que nombro son deshonestas, sino que no hay una confiabilidad del 100% en el manejo del dinero. O sea, en determinadas situaciones, no sé, tu mamá te manda a comprar, por ahí te quedas envuelto. O el cajero se equivoca cuando te da el cambio y te hace el boludo. Ese tipo de cosas. No significa que vayan a ser
cositorto y estafar, hacer una estafa piramidal. Pero ven esto, esto podría ser un 20 o un 30, esto es un 3 con un ángulo en la zona inferior, números ligados. Acá sí ya tenemos un índice de deshonestidad más grande. El espiral que les nombraba en el penacho del 2, con un bucle, con una cifra poco eficaz, que podría ser una G. Un 9 también bastante ineficaz. Esto es bien interesante. Un 8 abierto en la zona superior derecha o en la zona superior es que la persona todo el tiempo está pensando en lo que pueda conseguir a través del dinero. Esto es según la interpretación de Rosalind Crepi. Pero fíjense que en todos lados tiene signos de deshonestidad. Acá está como un poco más marcado que en las anteriores escrituras que veíamos. Porque hay ángulos donde no corresponde, hay espirales, hay mucha ineficacia. ¿Bien? Estas son las cifras que nos tienen que llamar la atención. Y la firma también tiene rasgos de deshonestidad. Un bucle antes de la O. Esto en la escuela italiana lo llaman rizo del materialismo, cuando el segundo monte de la M desciende por debajo del renglón. Con un segundo monte sobrelevado, o sea, esta persona está compensando su inferioridad, la compensa de manera tal que busca sobresalir en la esfera familiar y social. Y esto último, que parece un 3, probablemente sea la Z de alguna inicial o algo así, es bien interesante porque probablemente hasta se dedique esta persona al comercio o a los números, su vida va a estar mediada por eso. Pero es bien interesante porque también parece como un signo, no un signo pesos, pero el signo de los centavos o de los euros, o sea, como que parece un signo de algo de contabilidad. Y por último, la superposición entre la M y la O también es un rasgo de deshonestidad. Es como asomar la cabecita nomás y no mostrarse del todo. Bueno, acá también tenemos bucle serpentina. Esto es no llega a ser una espiral, es un ganchito final. Esto sí llega a ser una espiral. ¿Ven la diferencia que hay entre una búsqueda y la otra? Es como que el de arriba, trata de hacer este movimiento de la muñeca que les digo. Esa es la clave para detectar el espiral. Y el de abajo no lo intenta, es simplemente vuelve. Pero lo vemos marcadamente en el 3. Lógicamente lo íbamos a encontrar en otro lado también, acá un poco en el 2. Cifras también que son ineficaces. Pero en este caso no hay tantos rasgos como en el anterior. Principalmente se dan en el 2, que si lo analizamos según Rosalind Crepi, vamos a ver por ahí cómo es la autoimagen de esta persona, cómo quiere mostrarse. Lo mismo vamos a ver inflamentos en la zona inferior, o sea, hay un afán material, pero no significa que necesariamente lo busque a través de la extorsión, la persuasión, la astucia, etc. De nuevo, fíjense cómo los rasgos se repiten, siempre están en el 2, en el 3, en el 5, en el 4. Son los números que más se prestan a este tipo de ejecución por ahí más ineficaz y también a sumarle rasgos de deshonestidad. Acá igual no hay muchos, están esos poquitos que mostré. Yo tengo bucle en 2, en zona inferior, pero el trazo final es hacia abajo. Ajá. Esto, tipo algo así, o no tan marcado, pero por ahí como así.
Y siempre que el trazo final apunte hacia abajo, tiene que ver con una búsqueda de materialismo. Y además devenido de un bucle, sobre todo. Pero todo depende de la cantidad. Ah, es esta. Ok. Ah, no conocía tu firma. Pero no lo haces en todos los dos. Ah, y esto no se considera... Claro, es un trazo final hacia abajo, pero en realidad no es hacia abajo. Esto es un arco. Fíjate que de hecho termina prácticamente a la misma altura que tu bucle. Acá lo mismo. No significa que sea un trazo final descendente, que es distinto. Y como les decía, claro, no se repiten todos los números. Entonces, esto también nos va a hablar de que no es una conducta tan frecuente, sino que depende de la situación, depende del contexto, depende cómo se den las cosas. En cambio, en esta sí que hay una búsqueda mucho más constante de esta forma de vincularse, digamos. Bueno, vamos con las últimas y ya cerramos. Acá también tenemos cifras ascendentes, una tendencia muy grande hacia el ahorro, pero a la vez cada vez los números crecen más y más. Repite el 1. Y los números cada vez crecen más y más, entonces hay una pérdida del control sobre el ahorro. Y también empezamos a encontrar este espiralcito, el espiral del 9. Bucles con serpentina en el 2, que también igual es el modelo caligráfico, ¿eh? No digo que no. Cierta ineficacia acá. Lo ideal son cifras sencillas, como la que veíamos al principio. Cifras sencillas, bien ejecutadas, legibles, bien estructuradas, en columnas, de números ni muy grandes ni muy pequeños, que ocupen de la mitad de la hoja hacia la izquierda. Esta persona la tenés de tesorera en tu empresa y no te va a fallar. Con total seguridad. Acá también hay cifras sencillas, legibles, bien estructuradas, pequeñas. Lo mismo acá. Las que no digo nada es porque son normales. Entonces no digo nada. Bueno, acá Karen, que había dicho que ella entendió 3 columnas de números del 1 al 60, también a Karen le vas a decir, no sé, le vas a dar una tarea que por ahí es medio ambigua, como por ejemplo, qué sé yo, andá y reponé las cajas de allá, y por ahí entiende cualquier cosa. O sea, por ahí entiende que son más cajas de las que tenía que hacer, o entiende otra cosa a la que le pedís. Ahora nomás me pasó. Lo peor es que vos ya habías estado en el test de la G. Igual es confiable porque sus números están... Ese es mío, profe. ¿Cuál es? ¿De quién? ¿De Karen? De Sabri, yo. Ah, pero hiciste lo mismo que Karen. O sea, Sí. hicieron lo mismo. Ah, ahí va. Bueno, igual hay confiabilidad y es interesante porque las dos entendieron lo mismo. Así que... Pero sigue siendo la misma interpretación. ¿Qué pasa si en columna los números en grupos? Ejemplo, 3 columnas de 3 números en cada columna. Todo eso tiene que ver con estructura generalmente. Hay que ver exactamente cómo lo hace. Bueno, chicas, ahora sí. La posición de la hoja, por ejemplo, si lo hace de manera horizontal, en 3 filas sería en ese caso, no 3 columnas. O sea, si la persona gira la hoja y en vez de ponerla vertical la pone horizontal. Claro, y lo hace, por ejemplo, del 1 a, no sé, al 20, pero de manera horizontal. O sea, que haga filas en vez de columnas. Claro.
También es otra manera de entender la consigna. A lo mejor la persona no sabe la diferencia entre filas y columnas, pero no pregunta. Si Claro. no preguntan, no está bueno. También lo que dice Rob, pone el escenario a su gusto, o sea, plantea la situación como la persona quiere y no ahondando en qué necesita la otra persona. Bueno, así que si les gustó esta pequeña muestra de lo que son los números en grafología, yo tengo este otro curso. Nosotros lo que vimos acá es menos de un 10% de lo que se ve en todo el curso, que es números, cómo detectar engaños. Les voy a enseñar cómo administrar un test grafológico de números, un test grafológico básico. Van a poder aplicar distintos aspectos del test. Van a conocer distintas teorías y autores que hablan sobre esta técnica y van a poder analizar sus propios números y los de los demás. Tiene un 50% de descuento durante 48 horas. Después les paso la información igualmente por el grupo del Círculo. Así que si no están ahí, pueden sumarse desde el link que les compartí en el grupo del Meet. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay algún criterio para el momento de tomar el test? Por ejemplo, en mi caso soy docente, pero realicé una formación en orientación vocacional. ¿Podría realizar ese test como para sustentar el informe? Yo lo uso para orientación vocacional, pero porque yo analizo las inteligencias múltiples y lo necesito principalmente para eso. Ahora bien, si vos estás haciendo una orientación vocacional y alguien medio que vos ves números muy ordenados, vas a poder reforzar, por ejemplo, la idea de que una persona es buena para contabilidad o para metodologías, para laboratorios, química, física, etc. Claro, Si claro, ves sí, mucho desorden, va más del lado del arte, de la música, de la plástica, del cine. sí, justamente porque había un chico que los papás querían que estudie algo relacionado con contabilidad o matemática, pero ahora después de esto creo que no va para ese lado. Sí, que eso es difícil en la orientación vocacional. Hay muchos padres que tratan de decirle a los hijos que estudiar, pero bueno. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Para mí es un gusto y nos veremos la próxima. Yo ahora cuando termine se graba y lo subo a YouTube. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo muy grande, buen fin de semana. Disfruten el día de la misma. Gracias, Juli. Chao, chao.